Hoy nos metemos de lleno en uno de los conceptos teológicos más complejos y que más debate generan, la voluntad de Dios. Y claro, es un tema que enseguida nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si de verdad Dios lo controla todo, ¿por qué el mundo es como es? Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Una que nos toca a todos, en lo personal y en lo filosófico. Si Dios tiene el poder absoluto, ¿cómo es que el dolor y la maldad que vemos cada día tienen cabida en su plan? Bueno, pues el texto que vamos a desgranar hoy se atreve a mirar esta tensión cara a cara. Y aquí está la base de todo el argumento. Para entender lo que viene después, es fundamental partir de esta idea. La soberanía de Dios es absoluta. O sea, la idea de que nada, pero nada de nada, ni la más mínima mota de polvo se escapa a su control. Todo lo demás se construye sobre este cimiento. Venga, pues empecemos por ahí, por el principio. Para intentar responder a esa primera pregunta tan grande, primero tenemos que entender hasta dónde llega ese control divino, según las escrituras que se analizan. Y lo que más impresiona de esto es lo amplio que es ese control. No estamos hablando solo de las cosas buenas. Según la fuente, el poder de Dios se extiende sobre los buenos y los malos, sobre la salud y la enfermedad, sobre el rumbo de la historia y sobre cada pequeña cosa que nos pasa. Es una visión de soberanía total, de la que no se escapa nada ni nadie. Y aquí la cosa se pone todavía más interesante, porque la tensión aumenta. Aunque ese control absoluto incluye lo malo, la promesa es que todo, absolutamente todo, incluso los peores momentos, al final juega a favor de un bien mayor para quienes aman a Dios. Y claro, esto nos hace preguntarnos, pero ¿cómo es posible? ¿De qué manera puede el mal acabar sirviendo para algo bueno? Bueno, vamos a ver cómo se resuelve este rompecabezas. La respuesta, según nos cuenta el texto, no está en una idea simple de voluntad, sino en entender que este concepto es más complejo. Tiene, digamos, varias capas o dimensiones. Fijaos en esta tabla porque es la clave de todo. Por un lado está la voluntad decretiva, que es lo que Dios decide que va a pasar sí o sí. Es imparable. Luego está su voluntad preceptiva, que son sus mandamientos, sus leyes morales, como no matarás, y esta, como bien sabemos, se puede desobedecer. Y por último, la de beneplácito, que es lo que a él le agrada, lo que es bueno y perfecto. La diferencia entre lo que Dios decreta que ocurra y lo que nos pide que hagamos moralmente es crucial para entender todo esto. Y claro, esto nos lleva de cabeza al gran debate filosófico. A ver, si Dios ya ha decretado todo lo que va a pasar, ¿qué pasa con nuestra libertad? ¿Somos de verdad responsables de lo que hacemos? Vamos a ver cómo se enfrenta el texto a esta contradicción. Es que las escrituras nos ponen sobre la mesa las dos verdades que a primera vista parecen chocar. Por un lado nos hablan de Dios como un alfarero que hace con el barro lo que quiere, pero por otro nos llaman a escoger la vida y nos dicen que cada uno recoge lo que siembra. Lo más interesante es que la fuente no elige una y descarta la otra, sostiene las dos a la vez. La gran pregunta es, ¿cómo es posible que las dos cosas sean verdad al mismo tiempo? Pues bien, la herramienta que se usa para intentar resolver esta paradoja es un concepto llamado doble intencionalidad. Y la idea es fascinante, la verdad. Se trata de que un mismo suceso puede tener dos intenciones completamente distintas detrás, una intención divina y una intención humana existiendo a la vez en el mismo momento. Y para que esto se entienda bien, el texto nos lleva al que considera el evento más importante de la historia cristiana, que se presenta como la prueba definitiva de cómo funciona esta doble intencionalidad. Primero, veamos la intención humana. El texto nos cuenta cómo varios personajes históricos, movidos por el miedo, los celos y sus propios intereses políticos, conspiraron para ejecutar a Jesús. Desde un punto de vista moral, sus motivos eran totalmente corruptos. Y aquí viene el giro increíble. Ese mismo acto, que nació de intenciones humanas malvadas, era al mismo tiempo el cumplimiento exacto del plan que la voluntad de Dios, su voluntad decretiva, había diseñado desde el principio de los tiempos. A ver si queda claro. El peor acto de la historia humana, si lo miramos con ojos humanos, fue a la vez el acto más grande de amor y redención, si lo miramos con los ojos de Dios. Un solo evento, dos voluntades. Y la voluntad soberana de Dios se cumplió usando precisamente las malas decisiones de las que los hombres eran 100% responsables. Vale, entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Qué aplicación práctica tiene en nuestro día a día entender la voluntad de Dios de esta manera tan compleja? Esta frase de Job nos devuelve de golpe a la pregunta del principio, la del sufrimiento. La conclusión del texto es que aceptar la soberanía de Dios significa aceptarla por completo, tanto en lo bueno como en lo malo, entendiendo que todo forma parte de un plan mucho más grande que a menudo se nos escapa por completo.
Y ojo que este punto es clave. El texto insiste mucho en que esto de aceptar la voluntad de Dios no es fatalismo, no es resignarse y quedarse de brazos cruzados. Todo lo contrario, se presenta como una fuente de paz y de una esperanza muy activa. Es una confianza total en que incluso en medio del peor de los caos hay un propósito bueno y soberano que sigue adelante. Para terminar de atarlo todo, el texto propone una analogía que es brillante, la del dramaturgo y el actor. Imaginaos, el dramaturgo, que sería Dios, escribe la obra entera, de principio a fin, sabe cómo empieza y cómo acaba. Pero los actores, que seríamos nosotros, son responsables de cómo interpretan su papel, de la intención que le ponen. No se los juzga por seguir el guión, sino por la maldad o la bondad con la que actúan. Y así terminamos con una pregunta que le da la vuelta a todo. Si se acepta esta visión, la cuestión ya no es tanto porque pasan cosas malas, sino más bien, en esta gran obra que ya tiene un final glorioso escrito, ¿cómo debo actuar yo en el papel que me ha tocado? Una pregunta que la verdad cambia por completo la perspectiva.